Ok. Muy bien. Ya. Entonces, hablamos de una definición clara y empezamos ahora con lo que es la materia y cómo lo pueden ir asociando ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa un lugar en el espacio? ¿Qué quiere decir? Que podamos ver, que se pueda pesar, que podamos oírlo, que podamos degustar y demás. En resumen, la materia va a ser todo lo que existe en la naturaleza. Y le ponía algunos ejemplos. Un pantalón es materia, lo pueden pesar, ocupa un lugar en el espacio. Un flor de caña, entonces también es una materia, lo pueden degustar, lo pueden tocar, pesar y demás, ¿no? ¿Qué más? Un microscopio, que ustedes desde el primer semestre van a empezar a usar, un televisor es una materia, entonces es todo. El aire, les pregunté ayer, ¿no? ¿El aire es materia o no es materia, chicos? Sí, es materia. Es materia. Más adelantecito vamos a ver que hablamos también una clasificación de la materia a través de su estado de agregación y su composición. El aire tiene una composición química, ¿no? Bueno, y yo les decía, si todo lo que existe es materia, ¿cómo diferenciamos una materia de otra materia? Entonces, les ponía el ejemplo, una roca, ¿cómo lo vamos a diferenciar con otra roca? Y ahí viene nuestro gran dilema. ¿Cómo diferenciamos la roca de la roca? ¿Cómo podemos diferenciar? A través de sus propiedades. Con sus O, ¿qué quiere propiedades. decir? A través de sus características. ¿Ok? Entonces, entramos a hablar sobre las propiedades. Y dentro de las propiedades decimos que una propiedad es algo característico y único que va a tener cada materia. Entonces, por ejemplo, Juan no va a ser igual que a Pedro, son del sexo masculino, todo, pero van a tener características únicas, partiendo desde su ADN, su huella dactilar y demás. Entonces, y estas propiedades sirven para identificar cada materia. Entonces, yo les decía ayer, ustedes a simple vista podemos entrar en un dilema y decir, ¿esto de la imagen es azúcar o es sal? Y ustedes me lanzaban, es azúcar porque es más granulado, es sal porque es más blanco, es cristalino. Entonces, para definir bien eso, hemos elaborado un cuadrito entre las propiedades. Las propiedades, ustedes se las pueden ir dando, ¿ok? Tenemos unas propiedades generales o específicas, pero en este caso trabajaremos con el color, el estado, la forma, si es soluble, el sabor y qué pasa cuando se le enfrenta a elevadas temperaturas, ¿no? Bueno, cuando hablamos del color, ambos decimos que son color, el azúcar blanco, la sal blanca. En el estado, ambos son sólidos, en la forma son cristalinos, y cuando hablamos de soluble, quiere decir si se disuelve. Cuando ustedes echan una cucharadita de azúcar en un vaso y lo baten, todo, entonces hay una disolución. Se vuelven solubles. Lo mismo pasa cuando echan una cucharita de sal en un vaso, se disuelve, ¿no? Y en cuestión del sabor, que creo que es una característica específica para estos componentes, es que el azúcar es dulce y el sal es salado, redundante, ¿no? ¿Qué pasa con el calor? Decíamos, alguien alguna vez hizo cocer en un sartén o demás el azúcar, aquí dice se funde, pero ¿qué pasa en sí? ¿Qué ocurre? Se carameliza. Carameliza. Se carameliza, muy bien. Entonces, y en la sal, químicamente, no se va a fundir. Luego hicimos esta actividad, ¿se acuerdan, no? Decíamos en contexto de que están pasando mucho en la tele, la anterior semana decíamos las características de Son Jun Lee y Mari. Hablamos sexo, origen, cabello, ojos, lentes. ¿Qué otra propiedad más podrían destacar? ¿Qué otra propiedad mencionamos ayer? La diferente cultura. La diferencia de cultura, Un origen. el origen, color de piel. Y esas La altura. características es la estatura, el peso, esas propiedades, esas características, las vamos a ir definiendo nosotros. En el examen o en cualquier práctico, lo define el docente evaluador. Entonces el docente les va a poner las propiedades y les va a poner los dos objetos o las dos materias. ¿Sí? Bueno, luego hablamos sobre los cambios de la materia. Hablamos sobre cambios físicos y cambios químicos. Cambios físicos, ¿cómo asociaban? Los escucho.
No importa lo El que le cambio pase a la físico lo materia. asociamos, por ejemplo, cuando uno quema madera y se vuelve de ser madera a ser ceniza. El cambio físico de la Ese es materia. un cambio químico. Altera su estructura. El cambio Aplazado. físico es aquel que no altera su estructura, aunque sea cortado o despedazado, sigue siendo madera o papel. Eso. Muy bien. Y cuando hablamos de los cambios químicos, chicos, ¿cómo asocian? Son aquellos cambios que se dan en la naturaleza. Que se ve afectado su materia. naturaleza. ¿Cómo qué? Sí, sí, O la sí. materia. Quemar queman madera. Por ejemplo, puede ser el cambio de Y quedan por ejemplo, de cenizas. la fruta, cuando se amarillan, por ejemplo, una manzana. Ya. El cambio físico baja el cambio químico, el CO2. ¿Cómo es? En el cambio químico hay como dice el término, cambia totalmente. Si antes era, les pongo, ¿no? Si antes era lápiz, ahora va a ser carbón y humo. Así. Hay un cambio total de la materia. En el cambio físico, en cambio, no existe como tal. No se ve alterado la naturaleza de los que intervienen. Como ejemplo, ustedes decían una hoja de papel. Lo cortan la hoja de papel, y eso Sí, les sí, decía lo ayer, ¿no? Pregunta, por más que lo van a cortar, chicos, 4, 8, 10 veces, sigue siendo papel. ¿Ok? Para que anoten, porque el examen a veces son preguntas para razonar, ¿no? Más que todo lógica. Y a veces cuando le ponen, fue cortado por 10, en 10 partes. Entonces, pucha, y si lo corté en 10, pero el docente dijo que solo es cortado una vez, entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a razonar. Por más que lo corten 10, 15, 20 veces, igual sigue siendo una hoja de papel. ¿Ok? Y esas definiciones le hemos dicho ayer, ¿no? Cambios químicos, que son procesos en los que las sustancias se transforman en otra distinta. Viceversa, el cambio físico, no van a cambiar, siguen siendo las mismas, ¿no? Son aquellas en las que cambia la naturaleza, los químicos. En lo físico no van a cambiar su naturaleza. Los cambios químicos se consideran cambios químicos si tras el cambio de la materia es diferente. El resultado, el producto va a ser diferente. Y en el cambio físico sigue siendo la misma. Y les ponía yo una tablita para algo general, ¿no? Para que hablemos sobre los cambios físicos y cambios químicos. Dilatación del clavo. Tal vez deberíamos poner dilatación de un metal, porque no siempre va a venir con una dilatación de clavo. Puede ser la dilatación de una esfera de hierro y demás, ¿no? El hervir agua, el cortar papel, el romper una botella de vidrio, son cambios físicos. Cambios químicos, podemos ver la combustión. Y les preguntaba ayer, combustión, ¿qué es combustión? Quemar. Quemar, ¿no? Entonces, esos detalles es que en el examen a veces uno no le pone quema de papel o quema de madera. Le van a poner combustión de madera. Para que a veces el estudiante diga, pero combustión, ¿qué es combustión? Oxidación de metales. Va a haber un cambio químico, porque va a pasar en sus valencias, ¿no? Y decíamos, en una pregunta le van a poner oxidación de un barco, oxidación de una cuchara de metal, oxidación de un tenedor y demás, ¿no? Luego hablamos sobre la putrefacción de los alimentos. Entonces decíamos generalmente el vino, la manzana podrida, el plátano en la frutera que está dañada. Entonces esos son cambios químicos, cambia sus componentes internamente, ¿no? La respiración, igualmente les decía, ¿no? ¿Cuál sería el concepto, chicos, o cómo podrían asociar la respiración como un cambio químico? Uno mete Hacemos oxígeno intercambio y gaseoso. bota Hay un intercambio gaseoso. ¿Qué CO2. intercambia? ¿Qué ingresa a nuestro organismo? Oxígeno. Oxígeno y sale dióxido de carbono. Y sale dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, y yo les pregunto, ¿la digestión es cambio físico o cambio químico? Físico. Cambio químico. 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 ¿Por qué químico? A ver. Porque lo transforma en nutriente para nuestro cuerpo. Ya. Por ejemplo, ustedes toman un vasito de leche
y pues la leche está compuesta de 2 azúcares, o comen pan, el pan está generalmente papa, yuca, almidón. Pero cuando ingresa a nuestro organismo, deja de ser un almidón, deja de ser un carbohidrato de gran tamaño y pasa a ser un carbohidrato pequeño. Ya hay un cambio, deja de ser algo grande a ser algo pequeño, a ser una glucosa. Entonces, la digestión es un cambio aquí. Muy bien, y de ahí les di una actividad que lo vamos a ir subiendo. Yo les voy a avisar, chicos, yo creo que mañana les aviso sobre la plataforma y ya les vamos a habilitar ahí para que lo vayan subiendo, ¿ya? Pero de igual manera van a tener plazo hasta el lunes, porque hasta esa fecha quedamos, ¿no? Les dije que hasta el día lunes para que lo tengan hecho. La actividad, el mensaje y ahora lo que vamos a hablar. Propiedades de la materia. Hemos escuchado propiedades extensivas e intensivas. Cuando hablamos de propiedades extensivas, tiene que ver con la cantidad de sustancia presente e incluyen mediciones de masa y volumen. Cuando hablamos de una propiedad intensiva, sirve para identificar la sustancia. No depende de la cantidad de materia. Es un poco complicado tal vez el concepto, ¿no? Pero ahorita con los ejemplos vamos a ir viendo que es más sencillo. Y cuando hablamos de una propiedad extensiva, tenemos las magnitudes de masa, peso y volumen. Cuando hablamos de una propiedad intensiva, tenemos como magnitud solubilidad, fusión, ebullición, densidad, elasticidad, fragilidad, tenacidad y la transparencia. Pero ahora veamos acá. Un ejemplo de una propiedad extensiva. Decimos que sí depende de la cantidad de materia. Podemos, por ejemplo, tener, ahí está, un lingote o 1 kilogramo de oro. En comparación tenemos, ¿cuánto? 3, 6, 12, ¿no? 12 kilogramos de oro. ¿Tienen el mismo peso? Pregunto. No. No. Entonces, es una propiedad extensiva porque está dependiendo de la cantidad de materia. Vamos a ver con otra propiedad extensiva que sí depende de la cantidad de materia. Decimos, tenemos, ¿qué es eso, chicos? A ver. ¿Quién sabe? Licor. Licor, una gaseosa, un jugo y demás, ¿no? Entonces tenemos una cantidad aproximada de 1 litro, pongámosle. Y aquí vamos a tener 10 o 5 litros. ¿Tienen el mismo volumen? No. No van a tener el mismo volumen en la sumatoria, ¿no? Porque hablamos de 1 litro de jugo, de licor que decían, a comparación con un versus de 5. Entonces, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Es lo que tienen que quedarse. Y dentro de ellas podemos hablar sobre la masa, como en el anterior caso el peso, y en este caso el volumen, ¿no? Pero, ¿qué hablamos de las propiedades intensivas? Estas dice que no dependen de la cantidad de materia, va a ser lo mismo. No importa que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros, ¿no? Entonces, para lo cual, el ejemplo es 1 litro de agua. Y vamos a ponerle, no sé, 10 o 100 litros de agua. ¿Cuánto es el punto de ebullición del agua? Eso depende, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos es acá el punto de ebullición? ¿Nadie? Primero partamos, ¿qué es punto de ebullición? ¿Saben qué es ebullición? Hervir el agua. Es el punto en el que hierve el agua. Ya. ¿Cuánto es el punto de ebullición? 100 grados, si mal no recuerdo. Ya. Yo les pregunto, el punto de ebullición de 1 litro de agua, me dicen 100 grados. El punto de ebullición de 100 litros de agua, ¿cuánto llega a ser? 100 grados. 1000. 100 grados. A ver, 100 grados. El punto de ebullición de 1000 litros de agua, 100 grados. Igual 100 grados. 100 grados. ¿Depende o no depende esta propiedad intensiva? No. No depende de la cantidad, va a seguir siendo. Ustedes van a hacer hervir 1 litro
va a hervir o va a haber el punto de ebullición en 100 grados. En esa olla, en ese recipiente, hacen, ¿qué se llaman? Añaden 100 litros más de agua, el punto de ebullición va a seguir siendo los 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, este sí es pregunta, ¿no? 1 litro de agua o 100 litros de agua, ¿cuánto sería la densidad? De 1 litro de agua, ¿cuánto es la densidad? Pueden googlearlo, densidad del agua. ¿Cuánto les sale? En gramos, ¿ya? O en metros cúbicos, depende de ustedes. Sería 997 997 kilogramos, metros creo. cúbicos. 997 kilogramos. ¿Qué Metros más? Cúbicos. Sobre Metros. metros cúbicos. Ya. Muy bien. Esa es yo les pregunté la densidad de 1 litro de agua. ¿Y la densidad de 100 litros de agua? ¿Cuánto sería? La misma. La misma. No depende, chicos. Por eso, cuando hablábamos al principio, vuelvo unas diapositivas atrás. Cuando hablábamos acá, decíamos solubilidad, fusión, ebullición, densidad, lo que hablamos, ebullición, ya lo hablamos, la elasticidad, la fragilidad, la tenacidad, la transparencia, va a seguir siendo la misma. Tengan 1 litro, tengan 10 litros, tengan 100 litros, esa propiedad intensiva no va a ser modificada. ¿Se llega a entender, chicos? Hay un repasito más adelante, a ver, con eso yo creo que ya. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora, luego hablar de las propiedades extensiva e intensiva. Vamos a hablar de las propiedades. Ahora sí. Vamos a hablar sobre las propiedades cualitativas y las propiedades cuantitativas. Muy bien. Quali, siempre hagan referencia porque van a ver igual en la universidad el término quali. Cualitativo se habla de que no hay datos numéricos, no hay números. Quanti, en cambio, sí hay números, son datos numéricos. Cualitativo, ¿cuáles serían estas características? El color, el olor, la forma, ¿qué más? Nivel de belleza, ¿qué más? ¿Qué otra propiedad cualitativa se le vendría a la mente? Que no incluya números. Por ejemplo, el color, no decimos color 1, color 2, digamos, ¿no? Decimos rojo, blanco, negro y demás. Entonces, el sabor, muy bien. ¿Qué más? La contextura, ¿qué más? En sí la calidad quiere decir, ¿no? Claro, podemos ir describiendo la calidad de una materia. Y cuando hablamos la parte cuantitativa, que decimos que influye los datos numéricos, hablamos de masa, altura, volumen. La masa como un ejemplo de volumen. ¿Cuánto sería un volumen? A ver. 50 16. No, ¿50 qué? metros cúbicos, Ya. La altura. 2 metros, pongámosle. Metro. Ya, muy bien. Incluye datos numéricos. Cuando hablamos del color, forma, no incluye datos numéricos. Para lo cual vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Lo conocen? Homero Simpson, una rosca. Vamos a averiguar de la rosca como tal, propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. ¿Ok? Vamos haciendo eso, por favor. Y me dicen, ¿ya? Mientras voy listando un formulario, ¿ya? 2 minutitos para eso.
¿Ya cómo le está yendo con la rosquilla? $106. ¿Tienen ustedes grupo de WhatsApp, chicos? ¿Se conocen con sus compañeros? Sí, pero hay un montón de grupos donde no se sabe. No, No hay uno específico. Ya, ya está bien. Entonces. estamos Deberíamos- todos ocupados, creo. Y lo que yo debería formar un Sí, grupo hay de cada grupo. materia. Ya, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y toditos son del C2, ¿no ve? Del grupo 2. ¿O hay alguien infiltrado? Sí, Sí. grupo 2. Yo soy. Yo no conozco a nadie, pero No. Deberíamos hacer un grupo solamente para nosotros con su número, que usted también esté incluido, Licen. igual que el de Igual que el de recursos naturales. de recursos naturales. ¿Tienen solito con el docente? De religión. Sí, hay uno que es solo con él. ¿Él lo creó? Es el único que tenemos con él. Yo no Sí, él estoy lo en creó. ese grupo. Él lo creó. Yo no estoy en ese Pasen grupo. el link. ¿Será que pueden pasar el link? Por dos. El que manda muchos mensajes en los demás grupos. Ya. Ahorita, en nuestro descanso de los 10 minutitos, vamos a charlar. Ya, voy a volver a compartir nuevamente la pantalla. Ujú. ¿Cómo le fue? A ver, díganme características cualitativas de la rosca, de la rosquilla de Homero. El color. Color rosado, ¿Qué más? su forma circular. Y su sabor Mayo. puede ser vainilla. Sabroso. Frambuesa. Dulce. O chocolate. Ya. Ya, ¿qué más? Suave. Suave. Su textura. La textura, ¿qué más? Esponjosa. El tamaño. Ya, en algunos casos esponjosa. El tamaño. ¿Y en las propiedades cuantitativas? Eso. La masa. Ya, La rosquilla por unidad puede pesar unos 30 gramos por ahí. ya, muy bien. El ¿Qué más? diámetro puede ser de 6 centímetros y 1 centímetro. ¿Qué más? Tu radio. El radio, ¿qué más? Un hueco en el centro. ¿Y las calorías sería una propiedad cuantitativa o Y la cualitativa? caloría, la grasa. Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Me entendieron? ¿Entendieron la parte de propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas? Esas. Bien, bien. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer una actividad. Quería hacerlo en grupo, pero no se conocen todavía, ¿no? Entonces, esta va a ser la actividad igualmente para el día lunes. ¿Ya? Ambos son componentes químicos, es una
una masa química, y por un lado tenemos el oro, y por otro lado tenemos la pirita de hierro. Entonces ustedes, por ahí, ahorita van a decir, ¿y qué es la pirita? La pirita, cuando hablamos de color, es similar. Entonces son componentes químicos, pero tienen algo en común, por algo lo he puesto junto con el oro, ¿no? Entonces, de ahí me van a hallar lo que es el color, el brillo, la dureza, la densidad, el punto de ebullición, la solubilidad en agua. Les pregunto, ¿el color es quali o quanti? Cualitativo. Quali. Brillo, quali o quanti. Quali. Quali. Ah, Quali. el punto de ebullición, quali o quanti. Cuanti. Quanti. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, eso lo tienen, le sacan captura, pero como vamos a crear el grupo, entonces yo igual ya les voy a ir mandando las diapositivas y el material para que vean, y también los libros, ¿no? De donde uno saca toda esta información, para que así vayan repasando. Y ya, tal vez al modo de interactuar, podremos ir lanzándole una pregunta y ustedes ya interactúen en el grupo, ¿ok? Sí. Muy bien. Ahora entramos al tema de la clasificación de la materia. Bueno, la materia la vamos a poder clasificar según su estado de agregación o su composición. Cuando hablamos del estado de agregación, quiere decir los estados de la materia. ¿Qué quiere decir cuántos estados ustedes hemos venido estudiando en el colegio? Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y les decía yo que hay un cuarto estado. ¿Cuál es ese estado? Plasmático. El plasmático o el plasma, ¿no? Entonces, es igual, va a ser una actividad finalizada. Entonces, en física y en química se observa que para cualquier sustancia o mezcla modificada su temperatura o presión pueden obtenerse distintos estados. Si volvemos, un ratito, acá a ver. El pantalón, ¿qué estado es? Sólido. Sólido. Muy bien. Sólido. El flor de caña, como tal, con el contenido de adentro, ¿qué estado es? Líquido. Líquido. Eso El responde. microscopio, Esas son buenas. Sólido. Sólido. a ese. El televisor. Sólido. ¿Y cuál sería un ejemplo de un estado gaseoso? El gas lacrimógeno. El aire. El gas lacrimógeno, ¿qué más? El humo, ¿qué sería? ¿Qué vendría a ser? El humo de la goma. ¿Humo? Gaseoso. El Muy bien. nitrógeno. Ahora, ¿El vapor? el vapor igual. Una cosa es que sepamos identificar, ¿no? Decimos, la puerta, que, o sea, no le vamos a preguntar, ¿no? La puerta, ¿qué estado es? Porque eso obviamente sabemos que es sólido. Lo que sí hay que empezar a saber, bueno, ese es por un lado el estado de la agregación, antes que me pase. Y por otro lado, tenemos la clasificación según su composición. Y cuando hablamos según su composición, estas pueden ser mezclas o pueden ser sustancias puras. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente mapita. Clasificación, se clasifican en sustancias. Estas sustancias son denominadas sustancias puras, que no están mezclados con otros. Y dentro pueden ser simples y compuestos. Cuando hablamos por otro lado, las mezclas, estas mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Vamos a un más sencillo, y para que ya con eso se queden, ¿no? La materia, decimos que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene más. Muy bien. Se dividen, según la clasificación de la composición, podemos hablar de una sustancia pura y una sustancia mezclada, ¿no? Que no es pura, si quieren denominar. Según la sustancia pura, podemos hablar de elemento como tal y una sustancia pura compuesta. Cuando hablamos de la mezcla, podemos clasificarlo como homogéneo o heterogéneo. Muy bien, cuando hablamos de una sustancia pura y dice elemento, ¿cuáles podrían ser? Los de la tabla periódica. Tenemos plata, aluminio, oro, nitrógeno, oxígeno, ozono, helio, hidrógeno, todo lo demás. Cuando hablamos que son diferentes, o sea, su composición, podemos tener ¿qué elementos son? A ver, los que están ahí, ustedes que salieron recién. Química inorgánica. Agua, ¿qué más? ¿Qué otro elemento menciona aquí?
Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El otro, Óxido de carbono. que monóxido de carbono. ¿Qué más? Ácido. Hay cloruro de sodio, creo que hay ahí, si no me equivoco. Ya, cloruro de sodio, de sal. Y ese HCl, ¿qué es? Ácido. Clorhídrico. Ácido Muy carbónico. bien. Muy bien. Por un lado, esas son las sustancias puras. Por otro lado, hablamos de las mezclas. Y de esto, sí, igual subrayen, preguntas salen de la parte de materia con composición mezclada. Homogéneo y heterogéneo. Homogéneo, el término homo viene a ser una sola fase. Hetero viene a ser dos o más fases. Homogéneo, heterogéneo. Cuando hablamos de una materia homogénea o una mezcla homogénea, decimos café con leche, azúcar, agua y azúcar, mesa, gasolina. Cuando hablamos de una muestra, de una materia, perdón, que es mezcla heterogénea, podemos hablar de una ensalada, agua y arena, sopa de letras. ¿Qué quiere decir? El agua y el aceite, ¿qué vendría a ser? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogénea. Hetero. ¿Por qué heterogéneo? Porque se ve a simple vista. ¿Qué tiene a simple vista? Son dos fases y no se pueden Dos mezclar. fases, muy bien, por eso está puesto acá, chicos, eso. Homogéneo es solo una sola fase. Heterogéneo, como su compañero dijo, se ve a simple vista. ¿Qué se ve a simple vista? Que tiene dos fases. ¿Qué más? El agua y... No está la otra. El agua y el alcohol. ¿Qué viene a ser? ¿Heterogéneo o homogéneo? Homogéneo. Homogénea. ¿Qué ejemplo me darían de heterogéneo? Otro ejemplo. Refresco de limón. De heterogéneo, ¿qué otro ejemplo me darían? Agua y tierra. El detergente y el agua. Ya no hay, se llega a ver dos capas. Sí, igual que el aceite y el agua. Aceite. Vuelvo a repetir. El agua. Según la clasificación de la materia, tenemos el estado de agregación y tenemos su composición. Según su composición, podemos hablar de sustancias puras y podemos hablar de mezcla. Dentro de las sustancias podemos hablar como elemento como tal y como un compuesto. Dentro de la mezcla hablamos de homogéneo y heterogéneo. ¿Se llegó a entender? Pregunto. En la parte homogénea y heterogénea, no mucho. Ya. Bueno, partamos nuevamente de la materia, todo lo que nos rodea, y generalmente esto va a abundar. Lo que es homogéneo y heterogéneo no solo va a ser siempre un estado líquido, va a haber un estado sólido. Por ejemplo, una ensalada sería ser siempre un estado sólido, porque cuando ustedes hacen la ensalada ponen cebolla, tomate, pepino, todo, y lo mezclan, se va a ver muchas fases. No hay una sola fase. Entonces, por eso se considera heterogéneo. Pero bueno, la mezcla, debido a su composición, va a variar. Entonces, estas varían en una sola fase, que es homogéneo, y en dos o más fases, eso hay que destacar, heterogéneo. Homogéneo, ustedes echan una cucharadita de azúcar, lo baten, y no hay dos fases. Se disuelve. En pocas palabras, cuando es homogéneo, hay una disolución. Cuando es heterogéneo, no se llega a disolver. Por ejemplo, ustedes le echan tierra y agua, va a haber dos fases. Lo van a batir y después, lo dejan una media hora, una hora, van a ver que empieza a descender por el peso, ¿no? Empiezan a descender estas partículas, roca, piedra, tierra, y van a notar dos fases. La primera fase en el precipitado, en la parte de abajo, que es la tierra, y en la parte de arriba, que es el agua. Entonces, vemos dos fases. Entonces, dime. Entonces, la homogénea es la que hace mezcla, se podría decir así, la que hace mezcla, y la heterogénea es la que no hace mezcla. No hace mezcla, exactamente. O sea, si bien ambos son mezcla, pero en la homogénea hay totalmente una disolución. Se disuelve lo que van a mezclar. Y en la heterogénea no va a disolver esa mezcla. Va a ser mezcla, pero no disuelta.
¿Me llegaron a entender ahora, Sí, chicos? ahora sí, entonces le entendí. Sí, sí, sí. Ahora, ese era según su composición, ¿no ve? Ahora, veamos según el estado de agregación. Según el estado de agregación, yo les decía que íbamos a hablar sobre los estados de la materia. Entonces, acá vamos a hablar, y es lo que hemos destacado, el estado sólido, líquido y gaseoso. El plasmático llega a ser una mezcla de gaseosos, ¿no? Pero vamos a avanzar más adelante. Cuando hablamos de un estado sólido, decimos que este tiene una forma definida. Agarro el ejemplo de la puerta. La puerta es un estado sólido. ¿Tiene una forma definida? Sí. Sí, usted una puerta puede ser redonda, puede ser rectangular, cuadrada, ya lo tiene una forma definida. El volumen también lo tiene. No comprensibles. No se lo puede comprender. ¿Qué llega a ser algo compresible? Pregunto. ¿Escucharon el tema compresible? No, la verdad no. No, ¿Alguien, chicos? algo que se puede identificar de manera exacta. Algo que se puede o que puede ser comprimido. Y la pregunta, ¿qué es comprimido? Se puede disminuir de masa. Ahí sí. ¿Qué llega a ser comprimido? Utilizamos bastante en la cocina. La carne. No, a ver qué más. La garrafa, el gas. Eso es muy comprensible. Entonces ustedes lo pueden tener. ¿Por qué? ¿Por qué es comprensible? Porque sus partículas no se tocan. En cambio, van a ver aquí en el estado sólido, las partículas, las moléculas, miren cómo van amarraditas. Entonces, no se puede hacer la compresión. En cambio, en un estado gaseoso sí puede hacer esta compresión. En el estado sólido, las partículas, ¿cómo lo ven? Ordenadas, ¿no? Viene una tras otra, apilada. Entonces, por eso es rígido, generalmente. Vamos con el estado líquido. ¿Es un volumen definido? Sí, tenemos volumen definido. O sea, ustedes ponen ahí una Coca-Cola, sabemos que su volumen va a ser de 2,5 o de 3 litros. La forma del recipiente, ¿cuál es su forma? Adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué adopta la forma del recipiente que lo contiene? Porque el líquido es muy maleable. Ya, ¿qué más? Porque sus partículas, sus moléculas, se encuentran más separadas que en el estado sólido. Quiere decir que hay una interacción. O sea, su unión no es fuerte, es una unión débil. Entonces, puede moverse, puede fluir, puede derramarse. Entonces, por eso es que en el estado líquido va a adoptar la forma del recipiente. Si ustedes lo ponen en una jarra, va a adoptar la forma de una jarra. Si lo ponen en una botella, la forma de una botella. Y así, exactamente. No es compresible, por el mismo hecho que sí sigue existiendo un enlace, tal vez débil, pero sigue existiendo el enlace. Cuando hablamos de un estado gaseoso, no van a tener no tiene un volumen. Para tener un volumen tendría que ser compresible y comprenderlo, ¿no? Comprimirlo. No tiene una forma fija. ¿Por qué no tiene una forma fija? Adopta el donde lo van a comprimir. Entonces, y sus partículas se encuentran, no hay una interacción entre ellas, se encuentran libres. Entonces, esto permite que se muevan libremente, con mucha energía. Entonces, aquí, y aquí está el cuadrito, miren, acá, estado sólido, están unidas, apiladas. Hay una unión fuerte. Estado líquido, no hay una unión fuerte, es una unión débil. Se puede mover, puede fluir, puede derramarse. Con mayor libertad va a haber la movilidad de moléculas. Y el estado gaseoso, ¿qué quiere decir? No hay unión. Entonces, por eso se mueven más libremente y con mucha energía. Entonces, no existe una interacción entre una y otra. Si se dan cuenta, no hay interacción, no se tocan, como a comparación de a comparación del estado sólido. Para lo cual, hasta acá, los tres que hemos hablado, sólido, líquido y gaseoso, ¿lograron comprender, chicos? Sí, sí, más que todo en las uniones de las moléculas. Y el repaso que vamos a dar ahorita, se les coloca una imagen. Por eso es muy importante que memoricen o que entiendan. Estado sólido, las moléculas están pegaditas. Pegaditas. La unión, el estar pegado quiere decir que es una interacción fuerte. Estado líquido,
las moléculas casi como que se tocan. Es una unión molecular débil. Y el estado gaseoso, como dice, ni se topan, nada, ni las conocen, cada una por su parte. Para juntarlas, que ni se van a tocar así, tiene que comprimirse. Ahora, voy a dejarles explicado para avanzar mañana lo siguiente. Volvemos a repetir materia, ya no vamos a cansar de tanto, ¿no? Materia, formado por partículas cuya ordenación de estas partículas, moléculas, puede distinguirse según su estado de agregación, líquido, gaseoso y sólido. Miren acá, el sólido apilado, unido, tanto. El líquido, más o menos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una movilidad, sus enlaces son débiles. Y el gaseoso, ni se toca. Ahora, estos estados sólido, líquido y gaseoso. Decimos que un estado sólido tiene un volumen fijo y una fija. La puerta, sigue agarrando el ejemplo de la puerta. Estado líquido tiene un volumen fijo y la forma variable. Una soda, el contenido de la soda es líquido, entonces ustedes lo vacían un vaso, va a adoptar la forma del vaso. Lo vacían a una jarra, va a adoptar la forma de la jarra. Y el volumen es fijo, pero sigue siendo fijo, ¿no? El estado gaseoso tiene un volumen variable y una forma variable, dependiendo a dónde lo van a comprimir. Cuando lo comprimen en una garrafa de cocina, adopta la forma de garrafa de cocina. Por ejemplo, el oxígeno, cuando pasaba lo de la pandemia, conocen los tanques de oxígeno, ¿no? Chicos, ¿han visto los verdes? Sí. Entonces, es dependiendo de la forma que se lo van a ir comprimiendo. Y acá, esto es un poco, lo vamos a ir repasando mañana nuevamente, es el cambio. Una cosa son los estados de la materia. Los estados sólido, líquido, gaseoso, que lo hemos estudiado, y el cuarto que es plasmático, que sigue en desarrollo, sigue en estudio. Dentro de estos estados hay cambios. Como se acuerdan que mencionábamos cambios físicos, cambios químicos. Aquí igual van a haber cambios. Cuando cambia de sólido a líquido, se denomina fusión. ¿Cuál sería este ejemplo de fusión? Derretir ¿El hierro. hielo? El hielo. Generalmente todos ocupamos, y bien que asocian chicos con el hielo, el agua y después a vapor y todo. Cuando pasa de líquido a sólido se llama solidificación porque va a solidificar. Se va a convertir en algo sólido. El líquido puede ser el agua, nuevamente, lo colocan a la heladera en cubito y se vuelve algo sólido, solidificación. Cuando pasa de líquido a gaseoso se llama vaporización. Cuando pasa de gaseoso a líquido, condensación. Ahora, cuando hay este brinco de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Esto de acá, fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación, teóricamente, en teoría, vamos a hablarlo mañana, pero es para que más o menos veamos qué es lo que vamos a tocar el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en cuestión de los estados y clasificación de la materia? Mientras voy viendo el grupo de WhatsApp, ¿ya? No, ninguna. Lisa, Ahorita les voy a... Dígame. una consulta. ¿La clase que grabó lo va a subir de nuevo? ¿La de ayer? La ayer y la hoy día. Sí, lo que pasa es que se está grabando en la nube. Eso voy a hablar con el ingeniero Chambi en la nube del Zoom de acá, de la facultad. Entonces voy a hablar con ellos para ver cómo lo puedo extraer. De que se lo va a subir, sí se lo va a subir. Denme este fin de semana, por favor. ¿Ya? Una pregunta, va a disculpar. ¿Usted para qué grupo corresponde dar clase? Al grupo 2. Ah, ya, muchas gracias. Ya, ahorita les paso. Pero Mientras dice yo- en un grupo general dijeron que el grupo 3 y el 4 se iban a unir al 2. La verdad que eso sí desconozco, chicos, ¿ya? Pero yo tras que me avisen, yo igual les voy a avisar, ¿ya? Si ya les dijeron eso, yo creo que procede a eso. A ver, le estoy pasando el link. Ingresen primero. Ese es una pequeña evaluación. Es todo lo que hemos hablado ahorita. Lo van a ir resolviendo. Al final le van a dar ver resultados y le va a dar una nota. Le sacan captura. Coloquen nombre de estudiante, coloquen
Juan, Pedro, Martínez, lo que se llamen, y empiezan a resolverlo. Al final, terminado, le van a dar comprobar mi respuesta y les va a salir ahí su respuesta arriba. Le sacan captura a eso, ¿ya? Mientras yo veo el tema del grupo de WhatsApp. Espera un ratito, ¿ya? Disculpe, ¿cómo era ingresar al link y de luego? Empiecen a resolver la evaluación. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿El link dónde se encuentra? En el chat del Zoom. Ya. Nuevo grupo. Ya. No van a llenar el grupo ya, por favor, porque a veces también sus propios compañeros se van a salir. Tratemos de hablar netamente lo académico. Ya vieron, pasé el enlace del grupo de WhatsApp de la materia de química para que igualmente ahí, si hay alguna información que yo les tenga que avisar o algún material didáctico, les voy a ir pasando por ese medio. ¿Okay? Al final de su examen le colocan ver respuestas y le sacan captura arriba donde dice su nombre completo y la nota. Disculpe,
licenciado, el primer link que mandó para lo que dijo que hagamos, ¿será que lo puedo explicar cómo hacerlo? Que a mí me pide descargar otra cosa. Ya, ahorita les comparto la pantalla y les muestro cómo les tendría que salir. ¿Los demás pudieron ingresar? Sí, de manera normal. Ya, le sacaron captura, ¿no? Sí. Muy bien, donde diga su nombre completo y la notita. Mientras tanto, mientras carga mi pantalla, vayan ingresando al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Ya? ¿Cómo, licenciado? No entendí, disculpe. Pasé un link igual del grupo de WhatsApp. Mientras tanto, vayan ingresando ahí. El ¿Logran ver mi grupo pantalla? que recién crearon de química. Sí, sí, CUP 1 2023, Facultad de Ciencias Agrícolas, Química. No, me aparece solamente se unió, todo eso. Ese es el grupo. Ahí ya les voy a ir Sí, no. pasando mientras que la plataforma lo veamos de la universidad. Entonces ahí vamos a ir pasando la información, las diapositivas y las actividades. Les voy a ir pasando el link nuevamente de este cuestionario. ¿Ok? ¿Ven mi pantalla ahora sí, no? Sí. Muy bien, aquí tenían que colocar su nombre. Si quieren, 2 apellidos, por ahí repiten apellidos. ¿Ok? Luego tenían que ir seleccionando acá. Si este es, según la distribución de sus partículas, moléculas, ¿qué van a ser? Gaseoso, si es líquido y así. Luego acá tenían que tiquear leyendo cuidadosamente, ¿no? Entonces, si es verdadero, tiquen verdadero. Si es falso, y así. Van resolviendo. Al final de acá, esta pregunta tenían que jalar. Entonces, si el oxígeno es gaseoso, lo jalan hasta ahí. Si el alcohol etílico es líquido, si es sólido, lo van poniendo ahí. Y acá tenían que hacer lo que les mostré. Aquí manejamos los 3 estados, sólido, líquido, gaseoso. Y va a depender si es fusión o solidificación. Acá si es condensación o vaporización. Acá si es sublimación, sublimación inversa. Y luego le dan terminado. Le va a salir esto. ¿Enviar mi respuesta a mi profesor? No, le van a dar comprobar mi respuesta. Le dan ahí y se van arriba y van a dar ahí. 1 de 10. Entonces, esto es lo que yo quiero que le saquen foto. Captura, ¿ya? Cuando ya la plataforma esté habilitada, vamos a ir subiendo este cuestionario. Yo creo que para el día de mañana, igual, mañana antes de ingresar a clase, vamos a hacer otro cuestionario de lo que ya hemos visto. Materia, ya todo, ¿no? Materia, componentes, cambios, propiedades y lo que hemos visto hoy día más del estado, ¿no? El gaseoso, líquido y todo lo demás. Y con eso ya combinaríamos toda la parte de materia y mañana avanzaríamos lo que es partículas, átomos y moléculas más, creo que es lo que toca. Y tabla periódica. ¿Sí? Entonces ¿Ya? guardamos la captura del examen. Y lo guardan la captura, lo guardan. Ya yo No creo hay que por eso, enviarlo, ¿no? como Todavía. digo, hasta el día, los voy a pasar ahorita el cuestionario nuevamente. Entonces, hasta el día de lunes yo creo que ya vamos a trabajar mejor con la plataforma. Tengo que subir los videos de la grabación igual. Ustedes pueden ingresar a la plataforma, ¿no? Eso me dijo el ingeniero. ¿O no pueden ingresar? Hay algunos que no pueden. Ya, entonces, mejor entonces hasta el día lunes dejamos todas las actividades, ¿ya? Las tareas de ayer, las 2 actividades de ayer, la actividad de hoy día del oro y la perita de hierro, y este cuestionario lo dejamos igual para el día lunes. En cuestión, chicos, estaba viendo al principio que preguntaban sobre el banco, les vuelvo a repetir, se les va a ir pasando, pero todavía no hubo una reunión. Tiene que haber reunión semanal con los docentes de los otros grupos, del grupo 1 y 1, 2 y 3, y ahí se va a ir elaborando. Y ahí se hace una mesa. Se avanzó estado, se avanzó sólido, líquido, plasmático y demás. Entonces, de acuerdo a eso se van a ir sacando un banco de preguntas.
que no necesariamente es lo que le van a preguntar, ¿no? Pero es para que tengan idea, para ver si están aprendiendo o no. ¿Entendido? ¿Pudieron ingresar al grupo WhatsApp? Sí, Sí. No. Listen, una pregunta. Dígame. Disculpe, es que no escuché bien. Nos quedamos con la captura hasta que usted Hasta habilite el día para lunes que yo les voy a habilitar una pestaña ahí para que lo puedan subir su captura. ¿Ya? Gracias. Otra cosita, antes que me olvide, por favor, traten de identificarse correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, HP, Jaciel, ¿quién más? Traten de colocar un nombre y sus 2 apellidos. Por ejemplo, Hugo, Dicen, dígame. para mandar la respuesta en asignatura, ¿qué le ponemos? ¿En cuál asignatura? ¿En la plataforma me dicen? Sí, creo que sí. No, en la plataforma todavía no estamos trabajando. No, eso vamos a voy a coordinar con el ingeniero No, el Chambi. examen yo leo para mandar la respuesta. No, al finalizar la edad terminamos y de ahí le va a dar observar el resultado. Y ahí le va a salir la nota, su nombre, y eso le van a sacar una captura. Y esa captura la van a subir el día lunes, o yo le voy a avisar por el grupo de WhatsApp. Licenciado, una pregunta. Dígame. Si ya lo hice el cuestionario y ya saqué mi nota, pero no le saqué captura, ¿lo oí de nuevo? Puede ingresar nuevamente, o no le sale la pestaña. Gracias. Si no le sale, como les digo, lo voy a pasar este cuestionario, entonces lo pueden ir resolviendo. Es más que todo, chicos, para que vayan viendo, repasando todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces lo pueden resolver igual en el transcurso de la tarde, los que no pudieron ingresar. Tal vez en una computadora se les sea más fácil. ¿Ya? Ahora vamos a colocar... Disculpe, una preguntita. Micrófono africano, bilang patang pachputa mo yung internet pueblo que perma internet kami daw para Sobre las actividades, ¿la va a subir a la plataforma? Disculpe. Las voy a volver a subir las actividades. Las voy a subir. Como ya tenemos grupo de WhatsApp, entonces ahí mismo les voy a ir pasando las diapositivas. Tal vez a alguno no le pudo sacar captura. Entonces, ahí lo voy a pasar en el transcurso de la tarde. ¿Ya? Y el día lunes Y se la recién voy a ver lo del presento. grupo de WhatsApp. No es necesario que lo pasen al grupo de WhatsApp sus notas, chicos, por favor. Lo van a ir subiendo. Ya no es necesario que lo suban. Que no lo llenen el grupo, que sea solamente para algún tema específico. Sí. Ahora, lo que sí les vuelvo a pedir, porque ya voy a sacar captura, por favor, identifíquense, no sé quién es HP, iPhone, Hugo, Melissa, Carmen. ¿Está bien? Entonces, esperemos un rato. Yo soy. ¿Cómo se supone docente licenciado? Coloquen su nombre completo y... ¿Cómo se cambia el nombre? Entra en su pestaña, le va a dar a los 3 puntitos y le va a salir cambiar nombre. Licenciado, sale renombrar. Donde dice participantes, apreta tu nombre y ahí sale abajito cambiar nombre. Bueno, entonces concluimos. Mañana nos vemos, chicos. Les voy a ir pasando las diapositivas y el cuestionario nuevamente y ya lo pueden resolver en el transcurso de la tarde. La captura lo guardan hasta que les avise lo de la plataforma. ¿Ok? Tengan muy buenas tardes. Nos vemos mañana, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lisa.